Amén. Amén. Si se puede, sonría un poquito. Algunos creo que todavía vienen despertando y otros algo serio, ¿verdad? Pero dice la palabra que el corazón alegre hermosea el rostro. En esta mañana quiero abordar un tema, para algunas iglesias es un tema olvidado, obsoleto, que ya caducó, que no existe en la iglesia. Pero para las iglesias de sana doctrina es un tema muy importante, es un tema de mucho valor y se llama la disciplina del pecado. Yo sé que a veces pensamos que vencer el pecado es difícil. El día miércoles abordábamos un tema que se tituló La nueva vida en Cristo. Sabe, en esta mañana yo estaba meditando, vine a orar un momento y una de las cosas que el Señor tocaba mi conciencia, mi corazón hablaba, era la siguiente palabra. Daniel, cualquier cristiano es tentado, mucho más que el del mundo. Los inconversos es una vida normal, es común pecar, pero el cristiano es tentado, ya está consciente, ya ve el pecado venir, ya ve el pecado seducirle, ya ve el pecado estar ahí a la puerta y tocando para llamarle. Pero esta es la realidad del cristiano. Si pecamos es porque en realidad no queremos someternos, humillarnos, bajarnos, inclinarnos y clamar al Espíritu Santo y decirle, socórreme en esta tentación, ayúdame en esta tentación, ayúdame a vencer en esta tentación. Muchos de nosotros simplemente caemos fácilmente ante las artimañas del diablo. Entonces el consejo de esta mañana es que cada uno de nosotros tenemos que pensar en lo que hemos dicho tiempo atrás. No es el pecado el que va a ir al infierno, sino el pecador. Por esa frase que hemos dicho, que hemos corregido, el famoso cristianismo moderno dice, Dios ama al pecador, pero no el pecado. Bueno, corregimos, si alguien nuevo está hoy acá y entre nosotros ha escuchado esta frase, pues es errónea, porque Dios en realidad va a mandar al pecador al infierno y no al pecado. Hoy vamos a hablar de la disciplina del pecado en la iglesia. Y quiero dejar en claro, en primer lugar, que ningún hombre tiene el poder de disciplinar a nadie. Es el Padre el que disciplina. O sea, Dios es el que disciplina y nosotros le damos la guía al que recibe la disciplina. Nosotros lo vamos acompañando en la forma de la disciplina. Yo, pastor, no puedo disciplinar a nadie. Órale tú, así, así. No, para nada. Ni los ancianos de la congregación, ni ningún hermano que está a la par de usted puede venir de forma autoritativa a decirle, porque has caído en este pecado, ahora te viene esto. No, nosotros guiamos a las personas en el dolor que Dios produce cuando alguien cae en pecado. Podríamos mencionar infidelidad en el matrimonio. Hay cierta separación y entramos ahí, ayudamos a las personas, pero el que cometió el agravio, tanto el que lo recibió, están dolidos y nosotros los acompañamos. Alguien que cometió algún pecado de borrachera, algún asunto, nosotros lo vamos a acompañar, no a condenar. Pero hoy vamos a aprender algo importante. Si nosotros estamos en Cristo, hago una pregunta. ¿Debemos permanecer en el pecado? Dice el apóstol Pablo, para nada. Dice Romanos capítulo 6:1. ¿Acaso perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en absoluto no debemos permanecer en el pecado. Hermanos, todos nosotros pecamos. Eso es cierto. Debemos recordar que la semana pasada dejábamos en claro que la Biblia nos enseñó a través del apóstol Pablo en su carta pastoral hacia los romanos en el capítulo 7, diciendo, he hallado que el mal está dentro de mí, que el pecado mora en mí. Y eso es la lucha que yo tengo. Entonces, trayendo estos versículos a la memoria,
quiero recordarle, aunque batallamos con el pecado, no significa... Yo quiero que usted escuche lo siguiente. Las iglesias modernas, contemporáneas de hoy en día, hablan mucho acerca del amor. Los jóvenes no me van a dejar mentir, los que tienen Instagram, los que tienen redes sociales, se van a dar cuenta que hoy en día están subiendo cortos, reels, como le llaman, donde aparecen parejas del mismo sexo besándose, abrazándose, dándose amor, y empiezan a decir, Dios es amor y ha aceptado nuestra relación, y Él nos bendice porque Él es amor. Fíjense cómo está el mundo moderno hoy en día. Mujer con mujer, hombre con hombre, porque han confundido una parte bíblica que Dios es amor. Hermanos, la palabra no se equivoca al decir que Dios es amor. Recuerde que la Escritura nos dice en Romanos 5:6, Romanos 5:7 y Romanos 5:8, que cuando éramos débiles, a pesar de nuestra debilidad, Dios el Padre envió a Cristo a morir por nuestros pecados. Cuando éramos débiles. La pregunta es, ¿débiles para qué? Era débil para hacer la voluntad de Dios. Era débil para obedecerlo. Era débil para entender su justicia. Era débil para correr en misericordia y gracia a Él. Era débil para hacer todo lo que al Padre le agrada. Era débil. Y a pesar de que no había nada atractivo en nosotros, ahí dice Romanos 5:8, en eso muestra Dios su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es amor, hermano. Pero ahora, hoy en día, el evangelio moderno que consiente a parejas del mismo sexo, yo quiero decir, acá podríamos recibir una pareja del mismo sexo, pero guiarlos a la verdad bíblica. Pero hoy las iglesias dicen que el amor de Dios es permitir que una pareja permanezca así, en su mismo error, y vamos a decir que eso es el amor de Dios, porque aceptamos, incluimos. Ahora, aquí me detengo un poco para aclarar el punto. Esto está haciendo la iglesia moderna, cometer el error de decir que eso es amor. Pero también en Primera de Juan, capítulo 3 dice, hijitos míos, no amen al mundo. No amen al mundo. Todo lo que hay en el mundo, las pasiones, todas las cosas que hay en esta tierra no son de Dios y no provienen de Dios. ¿Sabe? Hoy el mundo está confundiendo el amor del mundo con el amor de Dios. Pero ¿qué hace la iglesia de sana doctrina? Aquí quiero explicar. Para las iglesias modernas, contemporáneas, donde ya parece más discoteca la iglesia, donde todo es muy moderno y chévere el lenguaje, ¿qué onda, hermanos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Qué onda con su vida? Hay un grito de júbilo y esas iglesias que son muy chéveres para atraer a las multitudes ya no están hablando de la base verdadera en la palabra. Y quiero decir con esto lo siguiente. Para una iglesia contemporánea le importa mucho hablar del amor para abarcar lo más que pueda de almas. Pero para una iglesia de sana doctrina, y considero yo que estamos trabajando en esta congregación para reformar la doctrina, escuche bien, nos importa mucho la doctrina antes que el amor. Mire, hermano, si usted no tiene una doctrina, su amor puede ser erróneo. ¿Me doy a entender con esto? Usted puede tener amor, pero como no tiene una base doctrinal, no tiene una base que le dirija, usted piensa que su amor es el correcto, es el verdadero. Pero cuando usted tiene sana doctrina en primer lugar como su base, el amor va a estar bien dirigido. Vamos a amar lo que sí debemos amar. Vamos a aborrecer lo que debemos aborrecer. Con esto ha quedado claro todo, ¿verdad? Para avanzar. Entonces, quiero que usted lea conmigo qué es la iglesia en unos versículos resumidos. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 14 y verso 16. Dice la palabra, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Lea conmigo fuerte. 1, 2 y 3. ¿Qué es? Fuerte. 1, 2 y 3. ¿Qué es? Columna y baluarte de la verdad. Verso 16. E indiscutiblemente
Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bueno, hermanos, yo quisiera que todos leyeran y no estén distraídos. Lea conmigo el versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, hermanos, como bien inicié en esta mañana diciendo una frase, bienvenidos a una reunión más donde usted y yo somos la iglesia de Cristo. Este es el edificio, pero usted es la iglesia. ¿Usted está vivo? Claro, está usted aquí. La iglesia es un organismo vivo. Y como está vivo, tiene voluntad, tiene pensamiento, tiene decisiones, tiene voz y voto. Yo no sé qué usted hizo hace unos días atrás, hace unas horas atrás, qué hizo usted ayer, antier, yo no sé. Probablemente cosas malas, como puede ser que cosas buenas. Pero quiero que sepa que toda acción daña o beneficia al cuerpo. Usted no está aquí como un llanero solitario. Si usted veía la iglesia así como, ok, yo me reúno el domingo, no sé nada de los hermanos y no me importa saber nada de ellos, que Dios los bendiga, mejor si no me meto en sus vidas, qué bien si ellos no se meten conmigo y todo va a estar bien. Eso no es la iglesia, hermanos. Eso es un culto, eso es una reunión, eso es ir a congregarme solo a una actividad. Pero la iglesia es que todos tengamos comunión unos con otros, que cuando algo malo le sucede a alguien nos duele, que cuando alguien bueno le sucede a alguien nos alegramos. ¿Me doy a entender hasta acá o no? Fíjense, dice la Escritura que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora escuche lo siguiente. Cuando alguien peca, está alterando esta columna y baluarte de la verdad. Hermano, a la verdad agréguele a una camisa blanca, agréguele manchas, ¿seguirá siendo blanca? Ya no se ve bien. Bueno, con esto quiero decir, la iglesia que es columna y baluarte de la verdad, cuando alguno de nosotros peca, viene a la iglesia y no se pone a cuentas con Dios, la iglesia está manchada. Dicho sea de paso, nos congregamos, desde casa tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, pero al venir acá venimos también ¿a qué? A ofrecer nuestras oraciones al Señor en arrepentimiento para decirle, perdona mis pecados. Perdona todo lo malo que yo he hecho, no solo hoy en esta reunión, mañana lunes, martes, miércoles, jueves. La cuestión es limpia tus vestiduras, limpia tu vida, limpia tu corazón. Eso es lo que el Señor quiere de su iglesia. Ahora, mi pregunta es, si nosotros manchamos con nuestras acciones a la columna y baluarte de la verdad que es la iglesia, ¿acaso Dios quiere tener a ese pecador que no se arrepiente y peca continuamente una y otra vez? ¿Quiere Dios tener a ese pecador que no se arrepiente a pesar de que se le ha dado ayuda? ¿Lo quiere tener dentro de la iglesia o usted cree que Dios tiene el derecho de expulsar a ese que ha hecho daño? Bueno, si usted tiene una incógnita, por eso decía, este tema para algunas iglesias modernas ya es obsoleto, eso ya pasó de moda. Eso no está bien, eso es legalismo. Pero hermanos, vamos a encontrar que Jesucristo mismo en Mateo 18 dijo que debemos expulsar a personas. Ahora, todo esto tiene un desarrollo. Vamos a empezar a leer 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Miren lo que dice la palabra. Voy a citar la escritura. No reprendas al anciano, sino exhórtale. Nos vamos a quedar con esa palabra, exhórtale. Como a padre. A los jóvenes como, ¿a qué? Como hermanos. Verso 2. A las ancianas como a madres. A las jovencitas como hermanas. Y agrega ahí hace una excepción, con toda pureza. Lea conmigo el versículo 20. Primera de Timoteo 5, versículo 20. A los que persisten en pecar, ¿qué vamos a hacer? Repréndelos delante de todos
para que los demás también que teman. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes, versículo 24. La palabra patente significa evidente, antes de que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Verso 25. Asimismo se hace manifiesta las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Bien, si se da cuenta, en el versículo 1 dice: exhorta al anciano como un padre, exhorta a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Ahora, entendamos una cosa. Antes de reprender a alguien, se le tiene que exhortar. Yo quiero empezar con las definiciones. Fíjese bien, la palabra exhortar significa influir a otra persona a hacer una cosa o actuar de cierta forma mediante razones, súplicas o ruegos. Por favor, deja de hacer esto. Mira, ya no lo hagas, no te conviene. Suelta aquello, deja de hacer esto, empieza a hacer esto. Se le empieza a influir con razones lógicas, con argumentos, para que la persona suelte el pecado. Pero entendamos una cosa. También dice la palabra que cuando la persona ya recibió exhortaciones, ya recibió una influencia, ya recibió ánimo, pero no entiende, ahí dice el versículo 20, a esos repréndelos. ¿Qué significa la palabra reprender? Escuche, según el diccionario, expresar con autoridad y severidad, desaprobación a causa del actuar o mal comportamiento de una persona. Fíjese bien, exhortar es animar, es influenciar, pero reprender es expresar desaprobación por el actuar de alguien. Y el versículo 20, léalo otra vez conmigo, mire lo que dice el versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos. Y ahí dice, ¿delante de quién? Esto es algo fuerte, hermanos. Delante de todos, para que los demás también teman. Alguien podrá decir, no, y eso no es un Dios de amor. Si Dios es amor, eso se llama legalismo. ¿Cómo va a hacer eso el pastor? ¿Cómo van a hacer eso los ancianos? ¿Cómo va a hacer eso la iglesia? ¿Y dónde está el amor de Dios? ¿Y dónde queda la gracia de Cristo y la misericordia? Pero hermano, exhortar significa, lo vamos a ver con la palabra en un momento más, animar a alguien. Deja esto. No queremos actuar de una manera más brusca contigo. Deja de abrazar el pecado. Ahora, fíjese bien lo que quiere decir este texto. Que ante todo pecado que se presenta en la iglesia con la finalidad de perjudicar la paz, manchar la pureza de la iglesia, quitar el gozo de la iglesia, desviarnos de la santidad, traer chisme y divisiones, bajar tu vida espiritual, esos pecados ameritan una reprensión en público y echarlo fuera. Si esto está trayendo chisme a la iglesia y no se han arrepentido las personas, entonces dice la palabra, si ya le hablaste, si ya exhortaste y no entiende y persiste en su pecado, al tal échenlo fuera. Bien, quiero aclarar que debemos exhortar a las personas que pecan, o sea, influenciarlos a soltar el pecado, a dejar de practicar el pecado. Quiero que usted vaya otra vez al versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Pablo le está aconsejando acá. Ahora escúcheme. Pablo le está aconsejando a Timoteo aquí ahora. Ya no exhortes, ahora reprende. Pablo le está aconsejando a Timoteo. Debes reprender a quien permanece, a quien persiste en el pecado. Si ya le dijiste que no haga esto y sigue allí y sigue duro y dale, si ya le habló muchas veces y no se aparta, hay que llegar al grado de ponerlo en público, reprenderlo y echarlo fuera. Esto suena fuerte, ¿no, hermanos?
Esto suena como de la iglesia de la era de piedra. Así como muy de la iglesia muy viejita, muy legalista. Pero no, hermanos, esto es sana doctrina. Eso permanece hasta el día de hoy. Y si se da cuenta en ese versículo 20, ¿quién lo está haciendo? ¿Quién debe de reprender? ¿Es el congregante o es el pastor? Obviamente es un hombre de autoridad. Es un hombre de autoridad el que debe reprender a la persona. Por eso, hermano, cuídese. ¿Cómo anda? Alinee su vida. Quiero aclarar, si no se ha casado, cásese. Porque eso es andar en pecado en la iglesia. Si usted anda en unión libre, cásese. Si usted anda en borracheras y se congrega todavía, alíñese. Esa es la importancia de por qué preguntar quiénes son miembros de la iglesia. Miren, hermanos, muchos se congregan acá, pero no todos se consideran todavía bien ya cimentados en la iglesia, como miembros de la iglesia. Algunos dicen, voy a ir, voy a escuchar la palabra, voy a ver si me afirmo poco a poco, no quiero un compromiso grande con el Señor. Bueno, hermanos, eso no es la iglesia. La iglesia es hacer un compromiso con el Señor. Y aquí quiero animar a todos, sea cualquier tipo de práctica de pecado que usted esté sosteniendo en su vida, amerita que usted en primer lugar se humille y arregle el asunto. Porque lea conmigo el versículo 24 y el versículo 25. Mire lo que dice. Los pecados de algunos, 1 Timoteo 5:24. Los pecados de algunos hombres se hacen evidentes, patentes, antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera, o sea, malas, no pueden permanecer. Tarde o temprano el pecado, nuestro pecado va a salir a la luz, hermanos. Con Dios no podemos jugar. Nuestro pecado va a salir a la luz. Por eso tengamos mucho cuidado. Ahora, si sale a la luz, tengan paz de una cosa. En primer lugar, Dios ha sacado a la luz su pecado porque quiere exponer las artimañas de Satanás para frenar los planes del diablo con usted y que nosotros como autoridad eclesiástica le ayudemos a dejar el pecado. Ese es el punto. No es para que nosotros como autoridad inmediatamente vayamos y órale frente a la iglesia. No. Vamos a entender el proceso. Ahora, escuchen lo que dice el Señor Jesús. Antes, acompáñeme a Tito capítulo 3, verso 10 al versículo 11. Ahí en Tito, quiero que usted lea conmigo desde el versículo 1. A mí me estaba leyendo en la mañana. Miren lo que dice el versículo 1. Vamos desde el versículo 1. Dice la Escritura: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Estoy en el capítulo 1. Ahí estamos. Capítulo 3, versículo 1. Vamos, leamos juntos. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes, ¿y a quién? Y autoridades. Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Versículo 2. Miren lo que dice la palabra. Que a nadie difamen. Eso está hablando dentro de la iglesia. ¿Qué más? Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Ahora lea desde el versículo 3 hasta el versículo 7. Mire la gracia de Cristo. El verso 1, verso 2 habla de los gobernantes afuera. En el versículo 1 también habla de las autoridades. Puede ser dentro de la iglesia, autoridades dentro de tu casa, si eres hijo, tu papá, mamá, en tu trabajo. Versículo 2 nos dice en la iglesia cómo debemos de ser. No debemos difamar a nadie, no debemos ser pendencieros, o sea, pleitistas, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Fíjense quiénes éramos. Así estábamos esclavizados.
viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Ha prestado atención? Dice, en tiempo pasado. ¿Qué está diciendo ahí? Extraviados, esclavos de concupiscencia, viviendo. Eso quedó atrás, hermanos. Lea el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Oiga, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. 7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mire quiénes son ahora los cristianos. Usted que ha creído en Cristo y está sentado hoy acá, usted es un heredero de la herencia de Jesucristo. Qué lindo. Pero mire lo que dice el versículo 8. Palabra fiel es esta. O sea, esta palabra es segura, esta palabra es seria. No juguemos con esta palabra. Estas cosas, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Pablo le está pidiendo esto a Tito. Quiero que le digas a la iglesia esto con firmeza. Insísteles para que los que creen en Dios, lea fuerte conmigo, procuren ¿qué? Procuren ocuparse ¿en qué? Hermano, dense cuenta, el estar en Cristo ya no es que usted va a andar dándole besitos al mundo y regresa acá y, oh Señor, perdóname otra vez. Señor, te amo, pero tú sabes que me cuesta. Y ya mañana lunes otra vez unos abrazotes con el mundo, besos y bien alegres con el mundo y otra vez venimos. Ay Señor, hoy miércoles, mitad de semana, te suplico, extiende tu misericordia conmigo y borra de tu libro mis pecados. Bueno, hermanos, es ahí donde yo iniciaba el culto diciendo, para eso está el Espíritu Santo, para que cuando se te presente cualquier tipo que para usted sea tentación, usted le diga, Espíritu Santo, acá está lo que a mí me tienta. Tal vez al de al lado no, pero esto a mí sí. Ya no estoy solo, tengo al mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Hermano, que no me ayude a mí con una prueba, una tentación. Si resucitó a Cristo estando muerto, que no me ayude a mí, Dios Espíritu Santo, para vencer una tentación. ¿Cuántos creen que Él tiene poder para ayudarnos a vencer? Bueno, entonces lea lo que sigue diciendo el versículo 8. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Versículo 9. Pero evita las cuestiones necias, genealogías y contenciones y discusiones acerca de ¿qué? De la ley. Siga leyendo. Porque son vanas y sin provecho. Versículo 10. Ahí es a donde yo quiero llegar. Al hombre que cause divisiones. Preste atención, ¿eh? ¿Sabía usted que hay pecados que pueden causar divisiones en la iglesia? Por ejemplo, un hombre que sabe que la hermana está casada, la hace caer en pecado sexual. ¿Usted cree que ese hombre quiere congregarse en la iglesia? ¿Ver al que se acostó con su esposa? Obviamente que no. Expúlsalo. Ahora, una mujer que hizo caer a un hombre, y ahora hay riña entre las dos mujeres, ahí está la hermana que tuvo algo que ver con mi marido. ¿Usted cree que pueden estar dos mujeres juntas en una iglesia? Pues claro que no, no se podría alabar al Señor. Estaría yo viendo si esa mujer anda viendo a mi hombre, a mi esposo. Hey, ya lo está viendo. ¿No será que ya se fueron allá al baño? ¿No será que a lo último se van a saludar? Dice la palabra, pecado que cause división. Expúlsalo. Inmediatamente. No pueden estar dos personas así. Pero acá hay que aclarar, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación que dice, deséchalos, sabiendo que el tal se ha pervertido
y peca y está condenado por su propio juicio. Mire lo que dice el versículo 11, léalo conmigo y entienda conmigo este versículo. Sabiendo que el tal se ha pervertido, ha causado división y está consciente, y peca y está condenado por su propio juicio. Está pecando. Ahora, usted podrá preguntarse, ¿por qué 2 amonestaciones? Bueno, avance a las palabras de Jesucristo. Vamos al libro de Mateo capítulo 18, versículo 15. Cito la palabra del Señor. Al libro de Mateo capítulo 18, versículos 15 al versículo 17 por ahora. Dice la palabra, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si tu hermano te oye, has ganado a tu hermano. El punto ahí, si te oye. 16. Si no te oye, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Oiga bien, conste toda palabra. Versículo 17. Si no los oye a ellos, ahora sí, dilo a la iglesia. Ahí está. Dilo a la iglesia. Y usted estudió conmigo, leyó conmigo en Timoteo que dice, repréndolo en público para que gane temor toda la congregación también. Pero sigue diciendo acá, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, ¿qué va a pasar? Léalo fuerte. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil, ¿y qué más? Y publicano. Ahora explico, la primera vez puede ser que tu hermano peca contra ti. Tú vas, te pones de acuerdo, no se aclararon las cosas. Ahora, si vamos a la segunda parte, puedes llamar a un hombre maduro, puede ser un congregante de la iglesia, puede ser el pastor, puede ser uno de los ancianos, o como puede ser el pastor y los ancianos, que hayan personas de autoridad, que conste toda palabra. Ahí todavía no hay que llegar hasta el mero juicio aquí frente a las personas. Pero número 2, ahí es donde decimos, número 1, un pastor, un anciano, un hermano maduro, un hermano que tiene autoridad de parte del Señor. Pero número 2, dice acá, dilo a la iglesia. Ese es el número 2. Y recuerda lo que dice ahí, y si no oye a la iglesia, o sea, si después de 2 amonestaciones, la tercera vez persiste en pecar, dice la palabra, ¿qué debemos de hacer? Expúlsalo. Tenlo por un gentil. Me apoyan con la versión NBI. Miren lo que dice del versículo 18. Miren lo que dice la versión NBI. Está acá en la proyección. 17, por favor, Belén. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, dése cuenta que dice no le hace caso. La versión Reina Valera dice si no le oye. Si no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo. ¿O qué más? O un cobrador de impuestos. Esto está como un poco de iglesia legalista, ¿no? Pero no es así, hermanos. Esto de verdad es el amor de Dios. Les voy a dar un ejemplo, quizás para algunos un poco muy elevado. Pero imagínense que usted en su casa tiene a sus hijos. Dentro de los hijos hay otro familiar. Pero ese otro familiar está haciendo cosas malas, está haciendo cosas terribles, llega a medianoche, llega borracho, llega drogado. ¿Usted expondría a sus hijos con ese familiar? O lo mejor sería, ¿sabes qué? Salte de la casa, no puedes continuar acá. Usted sabe que si tiene hijos los puede exponer a abusos físicos, de diferentes tipos de abusos.
¿Usted qué preferiría? ¿Echarlo fuera o que permanezca ahí? Suena fuerte, más si es un familiar tuyo. ¿Y si fuera tu hijo? Si tu hijo ya se brinca tu autoridad y todo lo demás, yo sé que eso duele decirlo, pero no estoy diciendo que lo vamos a normalizar. Pero a veces lo mejor es, mira hijo, lo mejor es que vayas y pruebes allá. Dale, acá tienes todo, pero no respetas. Con amor. Cuando entiendas, como el hijo pródigo, vuelve a casa. Ahora, claro que esa persona arrepentida puede volver a integrarse a la iglesia. Quiero que vaya conmigo al libro de Primera de Corintios, capítulo 5. Vamos al versículo 9. En la versión Reina Valera, al versículo 9. Miren lo que dice la palabra del Señor. Si usted recuerda, ahí en 1 Corintios, en el versículo 1 dice, se oye que hay alguno entre ustedes que tiene a la mujer de su padre, y ustedes en lugar de haber hecho algo, no lo hicieron, no corrigieron. Versículo 5 dice, el tal entreguen su cuerpo al diablo para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu salvo sea salvo en el día de Jesucristo. Pero miren lo que dice el versículo 9. Les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. Eso está fuerte, hermanos. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros del mundo, o con los ladrones de allá afuera en el mundo, o con los idólatras del mundo, pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Escuchen lo que está diciendo acá. Verso 11. Más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano es fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún coman. ¿Cómo? ¿En el Nuevo Testamento aparece esto? Eso está muy legalista, pastor. Porque, versículo 12, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? O sea, los del mundo no me corresponden, dice Pablo. ¿No juzgan ustedes a los que están dentro? O sea, en la iglesia, ¿ustedes no están juzgando? Eso debe pasar en la iglesia. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quiten pues a ese perverso de entre ustedes. Así Dios muestra su amor. Cuando ama a su iglesia, tiene que quitar si no hay arrepentimiento en esa persona. Ahora, hermanos, en este caso, vuelvo a repetir, en este caso, aunque este joven se arrepintiera, no podía estar porque ahí estaba congregándose su papá, su madrastra y él. Por lo tanto, Pablo dice, no, a este sí quítenlo. Pero hay pecados, cuando uno los confiesa, se aparta, se arrepiente, ese congregante arrepentido puede permanecer en la iglesia. Por eso, dos llamados de atención. Claro que puede seguirse congregando si se arrepiente, pero si a la segunda persiste en pecar, a ese hermano, échenlo fuera. ¿Qué tal les parece todo esto? Un poco fuerte, ¿verdad? Pero ¿consideran ustedes que esto es necesario, hermanos? ¿Ustedes creen que esto cuida o limpia la iglesia del Señor? Claro que sí. Ahora, quiero aclarar que si usted le debe a la hermana de la tienda un chicle, un flan, eso no amerita expulsión, hermanos. No sé si usted olvidó en el aseo guardar la escoba y se la robaron, eso no amerita expulsión. Los pecados que ameritan expulsiones son los pecados que causan divisiones. Eso lo dice Tito, capítulo 3, ya lo leímos. Versículo 9 y versículo 10 y versículo 11. Si ese pecado está causando división, si en ese pecado no hay arrepentimiento y por lo tanto ese pecador que se congrega acá
se está dando mal testimonio de la congregación, dice Pablo, quítalo y échalo fuera. Si ya le hablaste 1, 2, 3 veces y no ha entendido, por favor, córrelo de la iglesia. Bueno, quiero que usted lea conmigo por último, voy finalizando, Hebreos 12, 14 al 15. ¿Qué dice la palabra? Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, algunos pueden entender ese versículo que si usted no es santo no va a ver al Señor. Bueno, podríamos decir que aplica, pero más bien se refiere a nadie de tu alrededor puede ver al Señor si tú no estás en santidad. Sigue la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno de los que te rodean puede ver al Señor. Y va a la iglesia y mira cómo se porta. Es maestro de niños, ministro de alabanza, es el anciano, es el pastor, es el que sirve allá en la cocina, es el que hace aseo en esa iglesia, es el que se congrega en la iglesia. Oiga, por causa a veces de nuestras malas decisiones, el nombre de Cristo es vituperado. Si usted ha hecho que eso pase, arrepiéntase. Y usted tiene un tiempo de gracia. Ande bien, ande en santidad. ¿Usted recuerda lo que dice la palabra? Primera de Juan capítulo 2, 1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno ha cometido pecado, tiene un abogado con el Padre, se llama Cristo Jesús, el que murió por nuestros pecados. Solo arrepiéntete de tu pecado, apártate de tu pecado y empieza a andar en una vida santa para el Señor. Lea el versículo 15, Hebreos, ahí mismo, Hebreos, ahora el versículo 15. Miren bien, fíjense bien, si tú no andas en santidad, si tú no andas en paz con todos, nadie puede ver al Señor. Pero ahora el versículo 15, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos, ¿qué dice la palabra? Sean fuertes, sean ¿qué? Contaminados. Ok, hermano, procura que tú no dejes de alcanzar la gracia del Señor para no contaminar la iglesia. No normalicemos el pecado. El año pasado vimos a muchas parejitas venir acá. Venían hasta que en un tiempo de oración yo estaba orando, Señor, dinos, vamos a guiarlos para que se casen. Algunos ya no están entre nosotros, se fueron porque la palabra fue dura. Pero nosotros no queremos normalizar un noviazgo donde hay relaciones sexuales. No. Hermanos, hay iglesias que han normalizado eso. Puedes venir tal y como eres. Ven, total, Dios te acepta tal y como eres. Me parece que no han leído bien la palabra del Señor. Dios quiere una iglesia santa y sin mancha. Y cuando usted ya normaliza el pecado y cuando el pastor permite normalizar un pecado, entonces la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, ya está rebajada. Hermano, ¿a usted le gustaría, a los que les gusta coca, vale ejemplo, ¿le gustaría que les sirvan la coca rebajada y sin gas? A los que les gusta el agua natural, ¿les gustaría que les echen un poco de Coca-Cola? Ya sabría un poco dulce. Ay, no. Bueno, ese ejemplo es para pensar, ¿acaso Dios quisiera una iglesia donde se mezcla el bien con el mal, la verdad con la mentira? Por eso el llamado para ustedes en esta mañana, si usted se considera un miembro de esta iglesia, no mío, no del pastor, yo simplemente soy el vocero de Dios para decirle cómo quiere que su iglesia sea. Ese es mi trabajo, hermano. Y créame que a veces me da muchos dolores de cabeza. A veces me duele cuando tenemos que corregir. A veces me estreso, me cargo por los problemas de las personas y digo, Señor, ya les hablé. Y me siento mal, esto viene para él, yo no quiero eso.
Y yo soy el que sufre al final de cuentas, porque a veces deseo el bien de las personas, pero a veces no pasa lo que Dios quiere con ellos, sino que se aferran a su pecado. Queremos animarles a todos ustedes. No normalicen el pecado, no sea que usted contamine con su pecado la iglesia de Cristo. Amén. Hace 2 años yo empezaba a predicar así y la iglesia se nos vació, hermanos. De verdad. De hecho ya se sentaban allá arriba, se los quiero decir. Allá arriba ya se sentaban las personas, ya habían varios congregantes. Empezamos a hablar este tipo de doctrina y la gente se iba. Es que la gente quiere que les digan que todo va a estar bien, que todo va a ir bien, que declare que Dios le va a dar y sí va a pasar. Pero ¿de qué le sirve al hombre ganar su cuerpo, los bienes materiales, si va a perder su alma? Alíñese con el Señor.